Bienvenidos a su podcast Escritores y Confidencias, donde tu proceso creativo se convierte en testimonio de fe. Con ustedes, nuestros conductores, José Américo Carrillo y Marta López. Hola familia de Gotas de Bendición, nos encontramos hoy abriendo las puertas a nuestro primer programa, se llama Escritores y Confidencias. Tiene un propósito maravilloso de ubicar a todas las personas que tienen que ver con la escritura. A veces nosotros pensamos solamente en la escritura literaria, pero la escritura va mucho más allá. Si nosotros nos damos cuenta, una persona que escribe el guión de una película, cuando tú vas y ves la proyección de la película, ves las imágenes, pero detrás de esa proyección hay una persona que se sentó a escribir un guión. Cuando tú lees un periódico, una nota, detrás de esa nota hay un periodista. Cuando tú escuchas una linda canción, detrás de esa canción hay un cantante, un cantautor, alguien que se sentó a escribir su experiencia. Entonces abrimos este espacio de escritores y confidencias para que nosotros podamos abrir ese espacio a todas esas historias maravillosas, porque cuando nosotros hacemos algo hay detrás una historia. Y este espacio es para los invitados especiales que nos van a contar y nos van a narrar sus historias que hay detrás de ese escrito. Hay algo muy maravilloso que el Señor me colocó hoy. Cuando Adán y Eva, dice escatológicamente que estuvieron aquí en la tierra, estuvo en el año 4000 antes de Cristo. La prehistoria parte hasta la historia y la historia empieza en el año 3000 antes de Cristo, lo que significa que Adán estuvo 1000 años antes. Dios permitió la escritura y la historia para que fuera contada su historia. Si no hubiera sido la escritura, la base, quizás nunca hubiéramos escuchado la historia de Adán y Eva. Mira cómo son los tiempos de maravillosos. Y cada cosa parte de la escritura. Cuando una persona, un youtuber, va a hacer su presentación, tiene que hacer un guión, tiene que sentarse a escribir qué es lo que va a presentar. Entonces Dios nos hablaba de, háblale a todos los escritores, todas las personas que tomamos el tiempo de escribir, y todo lo hacemos en todo el tiempo. Pero no solamente los escritores literarios, sino todas aquellas personas. Entonces les damos la bienvenida a este nuevo programa y queremos hoy participar también con nuestro querido apóstol José Américo, que va a estar con nosotros en los programas, y te doy la bienvenida, mi pastor. Quiero que tú hagas la presentación de nuestros lindos invitados hoy. Bueno, muchas gracias, pero los primeros invitados son ustedes, y lo que acaba de decir Marta me estaba recordando algo, que usted, sin ser escritor o escritora, ya estás escribiendo una historia, y es la historia de tu vida. Otra cosa es que no se ha sentado a un computador o en la época mía, en la famosa máquina Olivetti. Sí, porque eso es historia patria también, ¿sí? Entonces, pero sí la estamos escribiendo, y de eso se trata. Por eso no se nos vaya a ir, porque esto se comienza muy interesante. Lo que comienza interesante termina mejor. Bueno, quiero arrancar, antes de presentar a nuestros invitados, con una frase de Hot Lindell. Ella es una autora británica y experta en marketing para autores, y ella dice lo siguiente: escribir no es suficiente. Hoy hay que hablar de tu libro. Hay que moverlo, hacerlo visible, porque incluso el mejor libro necesita ojos que le lean. Ocurre algo igual con la música, y es que no es suficiente con presentar una canción, se necesita hablar de ella, hacerla visible, oídos que la escuchen. Yo termino con una frase acá. Hoy tenemos a un escritor y tenemos a una salmista o cantante de música gospel, y es que los libros necesitan ser vistos y la música necesita ser oída. ¡Wow! Me inspiré, ¿verdad? Bueno, Martica, ¿presentamos ya a nuestros invitados? Bueno, en primer lugar,
a Jean-Paul Beltrán. Bueno, esta se nos vino de Francia, ¿verdad? No, yo creo que Francia aquí a la vuelta, ¿verdad? Bueno, Jean-Paul, quiero leer su biografía y nos dice que él es colombiano, le entregó su vida a Jesús por allá en el año 1997 y él dice en su testimonio: he compartido el Señor uno a cientos de personas, entre estas que me llamó la atención, y quiero que ahorita me comente algo de esa parte. Y él dice: le he compartido la palabra a ateos, a filósofos, a psicólogos, a indigentes, sicarios, presos, homosexuales, católicos, testigos de Jehová y también a un hindú. ¡Wow! A un israelí y a un sordomudo. Eso sí me lo tiene que explicar bien cómo lo evangelizó. Dice: en esta actividad evangelística he presenciado milagros y sanidades. Aquí viene la parte que Jean-Paul se ha preparado. Es graduado en formación teológica integral por la unidad educativa Iblifater, ¿verdad? Eso es un aula virtual, ¿cierto? De Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral, en administración de empresas y gestión financiera por el Politécnico Gran Colombiano, y tiene un diplomado en finanzas básicas y economía de la escuela, este hombre más preparado que un yogur, de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, y fue certificado en proceso de asesoría de inversiones por el Scotland Bank. ¡Wow! Y como asesor financiero por el AMB, que significa Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia. Está felizmente casado y tiene 3 hermosos hijos. Jean-Paul, bienvenido. Salúdenos, por favor, a toda nuestra audiencia. Muchas gracias, Américo. Muchas gracias, Marta, de verdad, por esta invitación. Qué rico compartir siempre un rato con los amigos, con personas queridas, de verdad, que tienen visión y propósito grande con Dios. Muchas gracias. No, a usted por aceptar esta invitación. Bueno, y tengo aquí a mi derecha, hace como más de un año nos conocimos, ¿verdad? Sí. Y quiero comentar una confidencia. Me llamó alguien, nuestra querida Aris, de 95.5 FM, me llamó y me dijo: Pastores de Américo, quiero que escuche una chica que a mí me impresionó, canta como Los Ángeles. Y dijo: pero usted va a llegar y haga de cuenta que es uno más, no diga nada, yo no se la voy a presentar, usted escúchela. Y bueno, llegamos ese día a la sala de grabación y efectivamente, yo no sé mucho de música, pero tengo buen oído. Yo sí sé, cuando comienza, yo sé si canto o no cantes, porque en mi juventud sí estuve en algunos coros y todo, pero después les cuento. Y ahí comenzamos a hacer un trabajo con Coral D, y bueno, espero que en algo haya sido un aporte y le haya servido. Pero ¿quién es Coral Divan? Ella, el nombre original es Diana Linivet Coral Mejía y artísticamente Coral D. Ahora sí sé de dónde salió el Coral, ¿no? Porque hoy en día pues todos los artistas están colocando nombres extranjeros, ¿no? O sea, en inglés, ¿no? Bueno, y nosotros los jóvenes tenemos que actualizarnos. Bueno, dice Coral D en su biografía, dice: soy Coral D, una cantante y compositora nacida en Bogotá, Colombia, con más de 30 años de trayectoria en el ámbito musical. Mi estilo fusiona ritmos de género urbano, tropicales, con elementos clásicos y líricos dentro del gospel, creando una propuesta auténtica y espiritual. Mi travesía artística comenzó en Soacha, cuando tenía apenas 10 años. Hace poquito, sí, no hace mucho. Con el tiempo entendí que la composición es mi verdadera misión de vida, porque es la forma que transmito mensajes de esperanza y transformación para el mundo.
Bueno, ahorita vamos a hablar del primer álbum, ¿verdad? Bienvenidos, Jean Paul, Coral D. Y bueno, como dijo el dermatólogo, vamos al grano. Coral, bienvenida. Es que como ya somos de la familia. Sí, ya estamos en confianza. Muchas gracias por esta invitación a todos ustedes. Paz, mi Paz, que se ha convertido en mi guía espiritual, mi guía artístico. Y gracias a Dios primero que todo por esta oportunidad y este privilegio. Y esperamos compartir. Sé que va a ser un rato bien agradable. No, Fe, nuevamente muchas gracias, y quiero agradecer también, sea la oportunidad para agradecer a Gotas de Bendición Radio, a nuestro director, Pastor David González, y a toda la familia de Gotas de Bendición Radio y a todo el equipo técnico. Unos se encuentran aquí en Bogotá y otra parte se encuentra en Cali. Muchas gracias por darnos esa oportunidad. Bueno, pastora. Bueno, también tenemos la participación de Conexión Radio. Este programa, para que lo sepan, va a salir transmitido en Conexión Radio, va a ser emitido, o sea, lo sacamos nosotros, se retransmite a través de Conexión Radio. Y también tenemos la participación de Portento Casa Editorial, obviamente, porque es el respaldo editorial que nosotros tenemos para nuestros programas, y tenemos muchísimas sorpresas, tenemos muchas cosas para contarle al final para nuestros lindos oyentes. Quiero presentarle un trabajo que me gustó y me impactó mucho. Yo desde que hablé con Jean Paul, me encantó muchísimo, y es uno de sus libros y se llama El Capo. Quiero que lo mires acá, La Gran Misión. Cuando yo empecé a hablar con él, y yo, ¿cómo? ¿El Capo? ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Él me contaba su historia, y es parte de lo que nosotros queremos contar en este programa. Queremos saber cuál es el trasfondo de este libro, Jean Paul. Que nos cuentes la historia, de dónde salió, que nos digas cuál es el propósito, cuando hiciste el libro, cuál es el propósito. Bueno, hace 28 años le entregué mi vida a Jesús. Realmente tenía 25 años, ya están haciendo cuentas, entonces, ¿cuántos años tengo? Pero en ese momento la historia realmente estaba perdido en el universo, no tenía un proyecto de vida claro. Me había retirado de la universidad en tercer semestre de publicidad, y le dije a mi mamá que no quería estudiar y que quería dedicarme a los negocios, y realmente no me dediqué a los negocios y entré a trabajar en el sector financiero y llegué al cargo de director de ventas, pero yo estaba consumido en el alcohol, la droga y todo lo demás que se encierra a través de ese mundo, y desde los 15 años pues le había entregado mi vida a toda esa rumba, a todo ese desorden, y realmente no me interesaba. Empecé a conocer cristianos y me invitaron a la iglesia. Yo no quería ir a la iglesia porque tenía que cambiar, y me creía una persona muy buena porque no mataba ni robaba, pero realmente uno sí mataba mucho con sus acciones, con sus palabras, y le robaba también la paz a mucha gente. Y cuando conocí a Jesús en Casa sobre la Roca, entré a esa iglesia y salió el pastor, y era el pastor Darío Silva, y resulta que a ese señor yo lo había mal, con mi papá y mi tío lo habíamos, mejor dicho, lo habíamos injuriado, le habíamos dicho de todo, pero no a él, sino en una conversación que tuvimos en la casa, y yo dije, y este hombre viene a predicar acá, y nosotros lo habíamos maldecido, mejor dicho, habíamos arrastrado al piso con él sin conocerlo, porque mi primo se había convertido al cristianismo y asistía a la iglesia, y nosotros decíamos que esos pastores ladrones que venían a aprovecharse de los jóvenes, a engañarlos, y tenían a mi primo allá sometido, mejor dicho. Y cuando sale este señor con la Biblia a predicar, pues me impactó de verdad el mensaje de Jesús, la alabanza, y resulté al frente entregándole mi vida a Jesús. Y desde ese día entré a este mundo real y empecé a leer la Biblia con mucho fervor, y gracias a Dios empezó a poner personas y mentores alrededor de mi vida, y empecé a ver las maravillas de Dios. Cuando me comprometí ya de lleno con el Señor y empecé la formación teológica, porque yo no había estudiado nada y trabajaba en el sector financiero, entonces empezó Dios a revelarse en mi vida y a mostrarme todo el futuro que tenía para mí. Empecé a escuchar su voz, me metí al instituto bíblico, me gradué,
Después me metí a estudiar filosofía y me encanta la filosofía desde el colegio, la psicología, la sociología, la antropología. Me iba muy bien porque pues creo que es uno de los talentos que Dios me dio para entender. Pero cuando estaba estudiando filosofía, todos me decían: Jean Paul, ya teología en la empresa, filosofía, usted es financiero, y aquí trabajando en el sector financiero. Entonces me retiré de filosofía porque ya había visto mucha filosofía en teología, y empecé a estudiar gestión financiera, me gradué, después administración de empresas, después me especialicé en finanzas y economía, y yo en el ámbito financiero todo el rato, trabajando en asesoría financiera en el mercado de valores. Y ya últimamente hice una maestría, un MBA en administración y dirección de empresas. Y todas esas carreras las hice porque en todas me becaron. La verdad no tenía los recursos para estudiar, por eso no estudiaba. Y con esa vida desordenada que llevaba realmente me pasaron muchos chascos financieros. Pero Dios es bueno y empecé a estudiar, y la empresa donde trabajaba me pagaba el 70% y después el 100% de la carrera. Y me gradué de toda la carrera de gestión financiera y administración de empresas. La empresa, gracias a Dios, me pagó. Me dio un diplomado en finanzas y economía, me lo pagaron todo por un año. Después me salieron ¿cómo será que en el Instituto Bíblico me becaron? Yo no pagué ninguna carrera. Y el MBA fue que me salió una promoción ahí, una cajita de Doritos, como dice, un paquete de Doritos, y también me becaron. Y mi esposa me decía: oiga, termine eso, porque imagínate, gratis eso. Y usted estudiando, y salí con doble titulación de 2 universidades buenas en España, de la Reina Isabel I y de la de Barcelona también. Entonces me dieron doble titulación, y tras de eso un certificado en coaching y programación neurolingüística. Y eso es otro rollo ahí todo enredado. Lo bueno es que empecé a conocer mucho y a profundizar la palabra de Dios, y Dios me empezó a usar, y me hablaba tan claro que me decía: haz esto, haz lo otro, ora por él, ve por esa persona que está en el hospital. Y empecé a ver un resto de cosas. Empezaron los filósofos al lado mío a cuestionar la fe, agnósticos, y empiezo a compartirles, a psicólogos, y empiezan a recibir a Cristo, a ir a la iglesia, a los gerentes de la empresa, al vicepresidente, al presidente, a cualquier persona que se me atravesaba. Dios me decía: háblale de mí. Y así empezó ese tema. Me metía en la cárcel, le hablaba a paramilitares, después le hablaba a sicarios, homosexuales, de todo. Dios me ha puesto en mi vida un resto de personas, y uno a uno y en grupo he evangelizado a mucha gente sin ser pastor, porque yo decía, pues me decían a veces, ya cuando empecé a involucrarme con los pastores, me empezaron a decir pastor, y yo les decía: no, yo no soy pastor. Yo creo en Dios y Él me habla. Y lo que me impactó fue cuando empecé a conocer de Dios al principio, y vino y había un accidente en carretera entre Honda y Guaduas, y había una persona que estaba tirada en el piso con un casco y la moto al lado. Y habían 2 carros, 2 camionetas y unos 2 colectivos y 2 ambulancias, y rescatando a la gente, una hilera grandísima. Yo desde la curva seguía viendo a ese señor allá. Entonces me bajé del carro, y mientras que iba caminando hacia él, Dios me dijo: dile al Espíritu Santo que le dé vida a ese hombre, o sea, está muerto. Y yo estaba lejos, y toda la gente estaba lejos, y yo decía: pero yo, ¿por qué sé que está muerto? Si estaban rescatando a todo el mundo. Yo decía: ese señor nadie le hace nada. Y se me vino a la mente cuando Pablo estaba predicando, y un señor se cayó del 5º piso y se mató, y después Pablo llegó y lo abrazó. Y yo, mientras que iba caminando, eso todo se me vino a la mente, y Dios hablándome. Y cuando iba acercándome al Señor, los paramédicos y todos me gritaban: está muerto, me decían: está muerto. Pues yo los miré y yo dije: pues yo le hago caso a Dios y no me importa. Dios me dijo que fuera y orara por él. Y vine y me arrodillé y me acosté, y le dije: Espíritu Santo, hable vida a este hombre. Y hizo de una vez así, y sentí algo que me cayó encima. ¡Pum! Mejor dicho, eso fue, yo quedé en una traba. Pues me acuerdo en esa época de las drogas, y yo decía: esta fue mejor. Y yo dije: de esta sí no me quiero salir, de esta traba que tengo con Dios. De verdad me llenó el Espíritu Santo todo el rato, que esa llenura desde hace 27 años la tengo y no la he perdido. Le doy gracias a Él, y me ayudó a conocer más de Él, y por eso he estado en debates con agnósticos,
con ateos, y Dios me los pone siempre. Dios me los pone siempre porque me encanta porque entiendo lo que ellos están diciendo y me encantan darle la vuelta y llevarlos a Cristo, porque yo les hablo de Jesús, no de filosofías. Y eso todo, la gente pues saca pecho con esos cartones y estudios. Yo le doy gracias a Dios porque Él quiso que estudiara eso. Pero dice Pablo que el conocimiento enorgullece, pero el amor edifica. Y ese es el amor de Jesús, el que lleva a muchas personas. Y hay gente que ora hoy se sana, hay otros que resucitaron, hay otros que son salvos, otros en su lecho de muerte se fueron directo para el cielo porque aceptaron a Cristo. Y por eso dije, pues voy a escribir un libro de evangelismo. Y una mañana me levantó Dios y yo no tenía el título del libro. Y yo lo había escrito ya todo, le hicieron corrección de estilo y son 5 pasos para evangelizar que yo aprendí en el diario vivir y me formé en eso, en evangelismo, porque pues es el talento que Dios me dio. Y empecé ahí, por eso escribo este libro. Y una mañana el Espíritu Santo me dice, el título es El Capo. Y yo en mi religiosidad y fanatismo todavía dije, Dios mío, yo creía que estaba libre y que vivía en paz. Y era como muy religioso y mucha doctrina, como en la época de Jesús, los sacerdotes que mataron a Jesús porque él dijo que era Dios y no lo reconocieron, ellos tenían la sana doctrina, los judíos. Pero cuando llegó Dios y se manifestó como hombre, se acercó a nosotros, pues no lo reconocieron por tanta religiosidad. Y creo que cuando el Espíritu Santo me confrontó, yo fui el primer confrontado y cuestioné a Dios y le dije, no, yo no le voy a poner el capo. No, sí, es el capo, Jesús es el capo mío. Y yo decía, no, qué locura. Y me puse a investigar. Yo todo lo tengo que profundizar, etimología de las palabras, semántica, la estructura del lenguaje. Y me dijo, es que el capo es una persona de alto prestigio. Lo que pasa es que los mafiosos se atribuyeron ese nombre, pero el origen de la palabra es que es una persona de alto prestigio. Y yo dije, pues sí, Jesús es el Señor de señores, el Rey de reyes y el capo de capos, dije. Entonces le puse el capo, pero el primero que cuestionó a Dios fui yo. Y claro, cuando lo escribo, pues muchos me cuestionaron sobre que por qué le decía a Jesús el capo. Pues aquí en Colombia, pues por el contexto, y en México es difícil, pero los chilenos, que tengo amigos de Chile, de Argentina y de otros países del Cono Sur, me dicen tremendo, genial. Pues Jonathan Prioletti, no sé si tú lo conoces, que es de la asociación Luis Palao, le fascinó y me hizo en escrito sobre el libro porque se lo envié a Argentina. Y los chilenos también, y allá sí entienden, allá le dicen a un pastor que es líder, le dicen el capo, porque es una persona de alto prestigio, una persona que es honesta, una persona correcta. Entonces para ellos allá, creo que es para el sur de Argentina, no para Colombia. Es por eso me inspiré a hacer este libro, por todo lo que ha pasado y he vivido con Jesús. No, y los chilenos no solamente les dice capo a los grandes, sino también presentan a Lucas. Cuando pagan, ¿cuánto vale eso? 10 lucas. Coral D, su primer álbum, ¿verdad? Sí. Pero me ha llamado la atención algo y es que es un álbum que trae varios géneros. ¿Cómo es eso? Bueno, es una osadía porque es un álbum crossover. Tiene, ¿Qué es? Explíqueme. sí, crossover es que contiene varios géneros dentro de un mismo, dentro de una misma recopilación. Entonces tengo balada, rock, salsa, bachata, hasta reggaetón, afrobeat, o sea, hay de todo, para todos, pero trae un mismo mensaje y precisamente se llama Los contrastes de tu amor, porque es las diferentes formas en las que Dios nos ama y las diferentes formas en las que nosotros podemos expresar lo que sentimos y cómo amamos a Dios también. Qué bueno, mientras Coral se prepara ahí con su instrumento, porque no la podemos dejar ir sin que nos toque una de las... Son 13 canciones. 13 canciones, ¿verdad? Sí. Bueno. Quiero preguntarle algo a Coral antes de que nos deleite con su bella voz y su bella melodía. Quiero que nos cuentes cómo ha sido tu experiencia al escribir las canciones. Porque nosotros siempre que estamos en un evento, en un gospel,
¿qué hacemos? Vemos a la persona cantando y genial, lo vemos ahí expresándose, diciendo con las palabras ahí que ya tiene memorizadas su canción, pero nunca nos hemos puesto a pensar todo lo que tiene que vivir un cantautor al escribir una canción. A mí me gustaba, yo hablaba detrás, ahorita que estábamos detrás de cámaras antes de empezar todo esto, yo les decía, a mí me impactaba mucho Alex Campos, sus primeros CDs, porque él lo que hacía era narrar la historia de lo que él estaba viviendo con Dios. Entonces, él la experiencia que tenía, la escribía y la convertía en música. Entonces, es maravilloso saber cuál fue el proceso que tú tuviste para llegar a ese álbum, a esas 13 canciones. ¿Qué tuviste que escuchar de Dios para poderlas plasmar? Ese es el sentido que nosotros tenemos en este programa, de escuchar esas historias. Claro que sí, pues eso es lo más interesante y lo más apasionante para mí, contarlo y poderles transmitir todo esto, porque es una experiencia de más de 20 años en la que he vivido con Dios esa relación de amor. Entonces yo empecé a componer a los 17 años y las herramientas que tenía era los como 3 acordes que me sabía en la guitarra y algunas cosas que sabía hacer en el piano, y la estructura de cómo se podía escribir una estrofa en 4 frases. Ya, con eso ya empecé a componer y a escribir mi primer canción, que se llama Dios, escúchame. Y esa recopilación de 13 temas han sido 13 temas que he escrito durante estos 20 años, donde he vivido amores con Dios, desamores, peleas con Dios, no sé si les ha pasado, pero inconformidades, controversias con Dios, y todo eso lo cuento a través de mis canciones. Entonces, Dios es el que me da los géneros, me llegan así como... Hay momentos en los que escribo canciones y me llegan de una, como hay otras que me he tenido que sentar a investigar, a preguntar, a hacer estructura, luego cortarla otro poquito porque salen cosas muy largas, entonces toca acortarlas, toca volverlas a escribir, y me demoro un poquito más de tiempo en arreglarlas, componerlas, en hacerle cositas con varios instrumentos, pero la mayoría las he recibido así como inspiración momentánea. Viene de una sola la melodía, armonía y letra de esas canciones. Entonces de eso se trata este álbum. Toca escucharlo para poder entender esos contrastes del amor de Dios e identificarnos con cada uno de esos momentos. ¿Algún momento especial? O sea, que tú digas de todo el álbum, este momento fue el que más me marcó. Algo específico. Nosotros aquí estamos en Escritores y Confidencias. ¿Por qué? Porque es esa confidencia, eso que tú tienes guardado, que tuviste que pasar con Dios en tu intimidad, pero que tú dices, yo la quiero contar hoy. Algo que te haya marcado muchísimo y que tú digas, wow, la gente tiene que saberlo. Bueno, les cuento lo más impactante que me ha sucedido en los últimos años. Puedo decir que hace unos 5 años tuve una experiencia muy dolorosa sentimentalmente. Me enamoré mal, entonces no era por ahí, y fue muy doloroso. Fue muy, por un lado, y en un momento llegué a pensar que iba a ser muy destructivo para mí esa ruptura, pero con el tiempo y a través de la sanidad que Dios me dio, porque solamente con Él podemos sanar profundamente ese tipo de heridas, yo descubrí a través de esa compañía de Dios, porque yo en mi interior inconscientemente le echaba mucho la culpa a Dios de lo que había pasado. Lo primero que me pasó fue que me bloqueé en todo. Ya
una tarea que yo hacía casi que muy constantemente, que era componer y escribir. Yo tengo cuadernos llenos de canciones, cuadernos llenos de experiencias y de cartas que le escribo a Dios. Llegó un momento en el que no podía hacer nada, no veía mi guitarra y me tiraba a llorar por el dolor que llevaba por dentro y me dan ganas de llorar. Pero a través del tiempo y a través de la misma música, Dios empezó a sanarme, a sacar el dolor, y volví a componer. Empecé a escribir de ese dolor que yo sentía. Hice muchas canciones de dolor, pero yo en esa reflexión entendí que lo que Dios, o mejor dicho, Dios no quería que yo le transmitiera a la gente ese dolor, sino la solución de ese dolor. Entonces ahí fue donde compuse ¿Y eso para qué? ¿Y eso para qué? ¿Para qué sumergirse en ese dolor? ¿Para qué ahondar más en ese dolor? Sino al contrario, es una decisión salir de ahí y seguir enamorándose de Dios. Es una decisión y sigo tomando esa decisión a diario. Entonces, para mí la escritura y la música, el componer, es sanador, es sacar el dolor, pero también es la reflexión de la presencia de Dios en lo más profundo del ser humano, para que Dios haga lo que tiene que hacer a través de esos dones y esos talentos que nos ha dado. Bueno, eso es parte de lo que en Escritores y Confidencias queremos hacer llegar a ustedes, que vean que detrás de una sonrisa, de una alegría cuando están cantando, cuando están tocando un instrumento, detrás de eso ha habido llanto, ha habido horas de dolor incluso, y muchas veces también ganas de renunciar, ¿verdad? Pero al final Dios coloca allí su mano y al salir hace lo que tiene que hacer, y eso es lo que queremos invitarlo a usted también. Usted dirá, no, yo no soy compositor, yo no soy escritor. Sí, señor, hay algo allá guardadito. Métase con el Señor allá en su intimidad y comience a escribir y verá que va a sacar un talento que lo tiene guardado. Jean Paul, el capo. Hay algo que, como economista, porque estamos hablando de colegas, ¿verdad? Hay algo, y lo he vivido durante más de 50 años de ministerio, y es cuál y cómo hoy en día hay que hacer ya en este mundo moderno para que las finanzas no sean algo que en mi época no se hablaba, que era del diablo hablar, y hoy vemos que es necesidad, hoy más que nunca, cómo, y si el libro en alguna parte nos va a tratar este punto, cómo manejar en las iglesias las finanzas. Sí. Perdón, no hablo de las finanzas de la iglesia, sino de los, ¿sí? Bueno, también de las personas, de los feligreses, son dos cosas, de los feligreses, pero también de los administradores de las iglesias, ¿verdad? Claro, no, y es curioso que escribo el libro El Capo, porque yo dije, pues lo primero que hay que hacer es evangelizar, y ya cuando una persona, como nuestra misión es hacer discípulos, pero hacer discípulos es adiestrar, capacitar, entrenar, formar, discipular, hablándolo en términos ya eclesiásticos, y consolidar. Pero es entrenar al nuevo en Cristo. ¿Y entrenar en qué? Pues en el crecimiento y en el conocimiento de la palabra de Dios como fundamento base de la verdad. Es el camino, la verdad y la vida de Jesús. La palabra de Dios es un hecho histórico, el cristianismo es un hecho histórico. No estamos fundamentados en mitos, ni en filosofías bonitas que hablan de amor y que yo soy buena persona y tenemos que ser buenas personas. No, es una transformación y regeneración que hace la verdad, porque la verdad no es una filosofía, sino es una persona que se llama Jesús, y él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Y ya cuando uno conoce a profundidad y sabe filtrar todo lo que uno aprende en el mundo secular, cualquier ciencia económica, de gobierno, política, médica, la bioética, todo uno lo filtra es por la palabra de Dios. Entonces uno dice, hay un concepto, una idea, vamos a ver si es correcto, y todo uno lo filtra. Entonces en las finanzas, pues como yo más de 20 años trabajando en el sector financiero,
enseñándole a la gente a producir riqueza, al mundo. Me invitan de empresas seculares, todo el rato me lo paso haciendo desarrollos de charlas de economía, de finanzas, de inversiones en el mercado de valores local, internacional. Pues tengo la certificación y tengo una empresa que me respalda pues para hacer toda esta asesoría en el mercado de valores, que la gente invierte y baja impuestos. Entonces doy charlas tributarias, le hablo a financieros, a especialistas y también a empresarios y a personas naturales como tú y yo que quieren ahorrar, invertir y cambiar y hacer un cambio de mentalidad en el tema de inversiones. Y qué mejor libro pues que la palabra de Dios, que habla más de 2300 versículos sobre producción de riqueza. El 10% del Nuevo Testamento habla de producción de riqueza y 8 parábolas de Jesús pues habla de producción de riqueza, como una de las más conocidas, la parábola de los talentos. Entonces, claro, uno trae a contexto la parábola de los talentos, y a uno le dio 500 millones, al otro le dio 200 y al otro le dio 120 millones, trayéndolo en el contexto actual. Y el de 120 millones pues le dio miedo y no ganó ni siquiera la inflación. Y al final pues lo corrige el amo y le dice: oiga, usted hubiera puesto ese dinero en el largo plazo que yo estuve por fuera y hubiera ganado siquiera por encima de la inflación, lo hubiera metido al banco y lo metió fue debajo ahí del colchón y no ganó plata. Entonces lo hizo perder mucha plata, de verdad. O sea, el tipo era un hombre de negocios, productivo, y confió su dinero a unos administradores, y así es Dios. A uno les da poco, a otros les da muchas riquezas, a otros les da pocas riquezas, pero son riquezas. Riqueza es lo que tú tienes. Entonces hay gente que me dice: no, yo gano un mínimo. Y yo, pues gracias a Dios, si lo administras bien, dice la palabra, administrador fiel. En lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Entonces aprende a administrar lo poco que tienes, y ya después Dios sabrá que tú lo haces bien. Diezmas, ofrendas. No es que no me alcanza el dinero. No, pues si no diezmas no te va a alcanzar, porque es al revés. Primero da, porque hay más dicha en dar que recibir, y cuando uno da, recibe. Si tú siembras, recoges. Esa es la ley de la causalidad. Pues no es bíblico porque es un tema filosófico, pero la Biblia sí lo enfatiza en el que siembra, recoge. Entonces la palabra nos da un diseño financiero y económico, y la gente vive en deudas. Los hogares colombianos viven según el DANE, el Banco Mundial Internacional, el Banco de la República a nivel local hace unos estudios estadísticos, y la gente anda sobreendeudada, un porcentaje altísimo. Y los bancos felices, ¿no? Porque pues yo no demonizo los bancos, pero pues en Colombia uno no se puede endeudar. Yo le estoy enseñando a la gente a comprar de contado. Y en mis clases de finanzas, porque ese es mi mundo, sino que pues hago el capo. Ahorita viene este libro que hablamos con Marta, y es de metanoia financiera. Es un cambio de mentalidad, que es metanoia, un giro de 180 grados en la administración, producción y distribución de la riqueza que hablaba Adam Smith en el año 1600, y de ahí surge el capitalismo en Europa después de 1850, y los cristianos participamos en el desarrollo social, económico, de gobierno, político, constitucional de los países. Los cristianos estamos llamados a impactar y a transformar la nación, pero con buen ejemplo. Entonces, ¿qué veo en la iglesia? La gente no sabe de finanzas porque está manejando las finanzas como las administra el mundo, y a mí me enseñaron así. Cometí los peores errores siendo cristiano, porque yo me formé en el ámbito financiero y mis certificaciones y todo es allá afuera, pero aprendí cómo el mundo maneja las finanzas y las maneja pésimo. Entonces la Biblia nos enseña a ser buenos administradores, a construir dinero en el tiempo y comprar de contado. Y si me voy a endeudar, desde la perspectiva bíblica sí hace unos énfasis de que hay que tener cuidado en las deudas, pero cuando uno ve la viuda del aceite, que formó una microempresa y después una macroempresa gigante que era conocida como la viuda del aceite de la viuda, que fue famoso en Medio Oriente. Entonces ella formó una empresa pues gracias a Eliseo, porque buscó ayuda en un hombre de Dios. Y qué rico a mí en la iglesia todos los domingos, y me llamaban todo el rato, o sea, Jean Paul, ¿qué hago? Y además que era el profesor del Instituto Bíblico de Administración del Dinero en segundo semestre. No, eso era todo el mundo llamándome, preguntándome, me ofrecieron esto, ¿qué hago? ¿Me endeudo, no me endeudo? ¿Compro esto? Y en los cursos de formación que yo doy, sí le enseño a la gente a administrar su balance general de ingresos, deudas, activos, y lo que son activos y pasivos, y gastos.
Y yo lo aprendí pues desde muy joven, pero no lo apliqué porque lo apliqué a la forma del mundo y por eso no me funcionaba. Yo le decía a Dios muchos años, no me funciona, y yo siempre he dado charlas financieras y Dios me usa mucho esa afuera en el ámbito secular. Y cuando empiezo a conocer a profundidad los textos bíblicos y empiezo a darme cuenta y es revelada la palabra, saqué todos mis instrumentos financieros de amortización de deuda, de proyecciones en interés compuesto, lo que yo manejo en el mercado de valores, y apliqué lo que dice Dios y dije, wow, estamos cometiendo errores grandísimos. La gente compra una finca raíz con deuda 20 años y le estoy enseñando a la gente que en esos mismos 20 años se compre 4 o 3 fincas raíz o hasta 5 de contado, ni siquiera con deuda, porque si tú te endeudas con las tasas de usura tan altas que hay en el país, pues es una locura. Entonces le vas a terminar es pagando al banco 3 veces esa finca raíz y después te vas a sobreendeudar más. Después ya la familia ni te habla y dice, y ese que es cristiano, los bancos dicen, y eso que es el pastor, y eso que es el de esta iglesia, y eso que es cristiano. Y claro, pero es ignorancia, la verdad, es falta de conocimiento, y todos pecamos en muchas cosas por falta de conocimiento, y mi pueblo se perdió, como dicen Oseas, por falta de conocimiento. Entonces es duro, la cultura de la deuda, la gente cree que no puede tener nada sin endeudarse, falacia, es una mentira grandísima, o como dicen los jóvenes, fake en redes sociales, es falso, o sea, eso no es cierto. Tú tienes cosas, es cuando ahorras, inviertes, pones a producir el dinero en interés compuesto y después compras de contado. Tengo testimonios, pero es gente no cristiana que me creyeron y todo lo que les hablé fue basado en la Biblia, pero en lenguaje secular, y pusieron en práctica lo que les dije y en 3 años compraron de contado y me decían, no le creí a Jean Paul. Gente dura que yo asesoro, que sabe más que uno en finanzas y son inversionistas y mueven dinero, se endeudan. Les digo, ese cuadro financiero que tienes ahí con inflación, quítale las deudas. No, me es imposible, me dice, no me da. Yo como que no le hago, ni siquiera he hecho el ejercicio. Y les hago el ejercicio financiero y al final, después de todo con inflación y proyección sin endeudarse, yo le dije, no se vayan a endeudar, o sea, espérese 5 años más. No, tanto, yo ¿cuál tanto tiempo? Termina el ejercicio en esos cuadros que tienen esta gente que hacen negocios grandes y le dije, sin deuda. Y viene y dice al final, oye, usted me está rompiendo la cabeza hoy, hermano, deme 3 días para asimilar esto. Voy a hacer más plata, me dijo. Ahora se volvió TikToker. Y fui yo el que lo hace y ahora lo pasa hablando lo mismo que yo le enseñé y está volviendo de famoso el chino. Porque y está enseñando a la gente lo mismo que yo le dije a él, está enseñándole a todo el mundo y los seguidores cada vez le incrementan. Y yo digo, ¿qué cosa? O sea, y él no es creyente. Y está aplicando principios bíblicos. Y uno que es creyente y no le cree a Dios que hay que diezmar, que hay que ofrendar, o sea, que hay que ahorrar, que no hay que gastar, que no hay que ser fiador de nadie. Es más, ser fiador es una bendición desde la perspectiva bíblica porque dice que le prestarán a muchas naciones. Pero es cuando uno tiene dinero, cuando uno supo hacer la tarea, ahorrar e invertir a futuro, y en el futuro ha crecido tanto el dinero que ya uno hasta presta y le dice, tranquilo, pues yo te presto. Y ya cuando le dicen, no puedo pagarle, uno dice, tranquilo, o sea, cuando puedas, porque no me hace falta ese dinero, es una bendición. Imagínate llegar a ese punto que yo quisiera llegar ya. Entonces, decirle a usted, no, yo les presto, tranquilo, lo que necesite. Porque no me preocupa, porque si lo pierdo, pues me sobra. Esa es la bendición del Hijo de Dios que administra su riqueza. Y tampoco es que todo el mundo vaya a tener mucha riqueza, porque Dios sabe, porque a unos les da más y a otros les da menos. Dios sabe todo, o sea, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Y qué son las demás cosas? Comida, vestido, alimentación, ¿sí? Ya no vas a Lilipina a comprar cucos, sino te vas a Victoria's Secret y te compras la mejor pinta, porque ahorras, inviertes, compras de contado, ¿sí? No está mal si quieres vivir en una casa de 1.000 millones, pero si tu condición económica te lo da, o de 4.000 millones, si tu condición económica te lo da, pero es que la gente vive aparentando. Con mi esposa decimos vivir por debajo de las posibilidades, no por encima. Preferimos vivir bien abajo y no por encima. La gente siempre quiere es por encima y termina ahogada.
Bueno, y como estamos con las confidencias, yo quiero contarles una confidencia, si me lo permites, Jean Paul. Y es que el libro El Capo y Metanoia Financiera, que va a ser el próximo libro que va a salir, yo les confieso algo, y es que yo ya leí el manuscrito y está excelente. No se lo pueden perder. Yo tampoco me lo voy a perder, y menos no lo vamos a perder porque estamos negociando que los libros salgan con el sello de nuestra casa editorial Portento. Va a ser nuestro próximos lanzamientos, no se lo pueden perder, les estaremos avisando. Haremos un gran evento financiero ese día porque queremos que todo el pueblo cristiano, incluidos nosotros, también aprendamos a manejar nuestras finanzas, porque de verdad Dios nos ha llamado a cosas grandes, pero a veces somos muy malos administradores. Entonces tenemos aquí nuestro maestro. Van a salir los próximos libros, si Dios lo permite, con el sello de Portento Casa Editorial, y vamos a hacer una promoción muy grande y vamos a presentar estos libros. Yo quiero leerles algo aquí muy importante y me gustó esto. Dice: publicar es la mitad del camino, el otro 50 es conseguir que alguien se entere de que este libro existe. Si no lo cuentas tú, nadie lo hará. Este espacio está abierto para que tú vengas y cuentes tus historias, presentes tus proyectos, le hables al mundo de lo que Dios hizo a través de tu historia y a dónde quieres llegar. Por eso los queremos invitar a las personas que se quieran conectar con nosotros y quieran venir a participar en este hermoso programa. Se conectan con nosotros y van a ser nuestros invitados especiales. Y ahora vamos a escuchar a nuestra preciosa Coral D. Bueno, estoy viendo aquí su primer álbum y encuentro títulos como La vid y el vino, Jesús mi compañero, Invencible, Me conoce, Ven ya, Dios escúchame, Mi refugio, junto a mí, Dios es fiel, Los contrastes de tu amor. Igual nos va a interpretar aquí de todas esas hermosas canciones de ese primer álbum. Claro que sí, les voy a compartir de las que salieron ahorita último, que son 2 canciones de amor, Toda la vida se llama, y Ven ya, que es la que voy a cantar. Ven ya es una canción que pensé precisamente porque aspiro a casarme algún día. Sí, confesión. Confidencial, sí. Y esto es para que se ríen. Perdón, ¿dónde recibe las hojas de vida? Para romper un poquito el hielo. Ahorita le damos, no se preocupe que ahorita dejamos las redes sociales y ella va a recibir todas las hojas de vida. Eso. Y bueno, les cuento, yo este año cumplí 40 años. Eso pesa, ¿cierto que sí? Mujeres, alcen la mano. Sí, exacto. Y yo dije, Dios mío, ¿qué está pasando? Y en esa reflexión compuse esta canción. Por favor, Dios, mándalo ya. ¿Cómo se llama? Ven ya. Vamos a escuchar Ven ya. Te amo de verdad, como la luna al mar, como la brisa noja, como a mi despertar, como la lluvia al viento, como el ruido al silencio, porque te amo de verdad. ¿Qué tal si en este sueño tomamos algo incierto y lo hacemos realidad? Ven ya. ¿Y qué tal si en este sueño tomamos algo incierto y lo hacemos realidad? Ven ya. Un pedacito para que la escuchen. Bravo. Bueno, yo ya estaba escuchando Ven ya
y uniéndolo hoy en este dúo que tenemos hoy de un escritor, Jean Paul, y a Coraldi, ven ya el capo. ¿Cierto? Ven ya el capo es nuestro Señor Jesucristo. Claro que sí, eso les iba a decir. Bueno, ¿la siguiente cuál es? La siguiente es Toda la vida. Toda la vida. Precisamente son canciones que yo pienso, las escribo pensando en el amor, pero siempre vuelvo al mismo punto y es que el amor ya lo tengo y es el amor de mi Padre y del Señor Jesucristo. Falta el de acá, ¿verdad? Falta, sí. Pero ese viene. Después de este programa, vea, por fe, crea. Amén. Amén. Ya, hecho está. ¿Cómo se llama la canción? Toda la vida. Toda la vida. Toda la vida he esperado, ahora es el tiempo. Ahora se me fue. Bueno, este es el resultado de tanta confidencia, Cálmese, vamos a darle airecito para que cálmese. La emoción es grande. Los padrinos ya los tiene, veo Gotas de Bendición Radio, ¿yo? No se preocupe. El pastor está ahí, ¿verdad? Jean Paul va a ser el primero, ¿sí? El primer matrimonio allá. ¿Cómo se llama la iglesia? Evangelice. Evangelice. Evangelize es en inglés, pero se escribe Evangelice con Z. La dirección de una vez. Pueden entrar a nuestra página www.evangelice.com.co y también nos encuentran en YouTube y ahí mismo en la página lo direcciona a YouTube, a TikTok, a Instagram, a Facebook y se llama Evangelice BVG y Evangelice con Z, o sea, Evangelize. Ahí encuentran y ya les doy la dirección. La tengo aquí. Dios, escúchame, escúchame, Señor. Hacer aromas para sentirte, sé que no es la solución, solo voy a visualizarte aquí, Señor. Y déjame soñar, déjame sentir que estás conmigo, yo contigo así, mi Dios, aquí tan juntos como ninguno sin distracción. Ahora sé que estás aquí, Señor, que tu mirada en lo más profundo de mi corazón me ha cambiado, me ha sanado, me ha restaurado. Y déjame soñar, déjame sentir que estás conmigo, yo contigo así, mi Dios, aquí tan juntos como ninguno sin distracción. A ver las palmas. Déjame soñar, va. Déjame sentir que estás conmigo, yo contigo así, mi Dios, aquí tan juntos como ninguno
sin distracción. ¡Oh, espectacular! ¡Wow! Oiga, después de esta canción, más son los seguidores. ¿Dónde la podemos encontrar en las redes sociales? En todas las redes sociales como coraldi.artista y también en todas las plataformas digitales ya están mis canciones. El 12 de octubre tenemos ya el lanzamiento del álbum completo. Todos invitados al Teatro SUA de Suacha, allá los espero para disfrutar este gran concierto y vamos a aprovechar para grabar los videoclips de todas las canciones. Qué bueno. Y algo así rapidito, porque ya por cuestión de tiempo, pero usted tiene una fundación, ¿cómo se llama? Y qué hay que hacer para colaborarles, porque yo sé que más de una persona que nos está viendo quiere y puede colaborarle. Claro que sí, nosotros apoyamos proyectos artísticos de niños, adolescentes y jóvenes. Somos Fundación La Coral, asesoramos artistas, formamos artistas y ayudamos a emprender sus carreras. También nos encuentran en todas las redes sociales como Fundación La Coral y pueden depositar sus donaciones al número de Nequi 312-745-4221. El teléfono, ¿no? Ese es el... En ese teléfono también está Coral recibiendo las hojas de vida. Qué bueno todo este tiempo, ha sido maravilloso. Coral, muchísimas gracias. Jean Paul, qué gusto tenerte. Sí. Nuestra iglesia Evangelize, en la calle 153, número 103B, 70, interior 1, es diagonal al hospital de Suba y ahí cerca a la Cali. Entonces pueden llegar desde Soacha, desde Zipaquirá, Chía, Cota, del oriente, del occidente. Pueden llegar, está muy fácil el acceso. Entonces lo esperamos, somos una iglesia multicanal, presencial y virtual, y tú puedes formar también con nosotros comunidad desde cualquier parte de Colombia y del mundo. Y antes de cerrar, este es nuestro primer programa, es nuestro programa piloto, gracias a Gotas de Bendición, Conexión Radio y Casa Editorial Portento por permitirnos presentar lo que Dios ha colocado en nuestro corazón para que muchas personas más se vinculen. Si tú quieres participar con en nuestro programa, puedes escribirnos por vía WhatsApp a la Casa Editorial Portento al 320-320-7374. Nos puedes escribir y nos puedes decir: yo quiero participar, yo tengo algo que contar, tengo una historia, tengo una canción, tengo un libro, soy guionista, trabajo con teatro, lo que tú tengas a través de la escritura, bienvenido eres. Nos puedes escribir para que estés en nuestro próximo programa y puedas participar acá y nos puedas contar eso que hace Dios tan maravilloso. Yo creo que si nosotros con el apóstol nos pusiéramos a contar aquí todo lo que Dios ha hecho a través de estos últimos tiempos, abarcaríamos todos los programas. Pero no se trata de nosotros, se trata de ustedes y queremos abrir este espacio especialmente para ustedes. Dios lo puso en nuestro corazón de abrir las puertas, especialmente a aquellos escritores nuevos que están buscando sacar sus libros a la luz, que la gente los conozca, sus historias. Dios nos ha puesto en este lugar para abrirte ese espacio y que tú participes con nosotros. Entonces eres bienvenido. Gotas de Bendición es una familia maravillosa que siempre nos ha abierto las puertas para que nosotros podamos crecer y podamos llevar ese mensaje que Dios colocó en nuestro corazón. Entonces, bienvenidos, escríbanos, tienes el número de Jean Paul, de Coral D, lo que necesites con nosotros nos puedes escribir y esperamos tenerte próximamente acá como nuestro invitado especial. Escritores y confidencias. Hay una historia que contar y usted está invitado para que venga a nuestro programa y nos la cuente. Marta López y José Américo Carrillo Rueda les espera. Bendiciones. Gracias. Chao, chao.